Yahweh reina, regocíjese la tierra, las muchas costas. Nubes de oscuridad alrededor de él, justicia y juicio sobre el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Yahweh, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en sus ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Yahweh, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborrecerlo amarán. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegrar a justos en Jehová Y alabar la memoria de su santidad. Vamos a orar. Señor, eres exaltado, eres grande, eres maravilloso, misericordioso, Señor. Te pedimos que en esta mañana continúes hablando a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea expuesta como tú lo quieres y que tu Espíritu nos redarguya esta mañana, de tal manera que nos lleve a realizar cambios positivos y necesarios en toda nuestra vida, para llevarte, Señor, la adoración que tú mereces, esa como tú nos mandas, Señor, porque tú reinas, tú eres el Rey y deseamos que tu reino venga a esta tierra, que tu reino sea como en el cielo, que se cumpla tu voluntad. En el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bien, entonces recordemos que este salmo lo dividí en tres partes. La primera parte nos habla sobre Yahweh, que es el Señor del pasado. Él reinó en los acontecimientos del pasado. Incluso Él estaba reinando cuando todavía no le conocías, cuando estabas en el mundo, cuando abusaron de ti, cuando sufriste maltrato, cuando te gozabas en el pecado, cuando creíste que estabas solo. Dios estaba reinando, y aunque permitió todas aquellas cosas malas pasaran, lo permitió con un propósito. Te predestinó para que vinieras a su amor, para que fueras parte de su familia, para darte la vida eterna y vida en abundancia. La segunda parte nos habla sobre el futuro, que vimos que no es un futuro muy lejano, más bien es un futuro muy cercano. Es el reinado de Yahweh en el futuro. Su voluntad perfecta será cumplida en la tierra como en el cielo, y todo ojo lo verá. El Señor dice: vengo pronto. Entonces, todo tu dolor, tu desesperación, tu odio, tu resentimiento, todo tu pecado se habrá acabado para siempre, y disfrutaremos del reinado de paz por toda la eternidad. Hoy se nos recuerda que a pesar de que en el mundo está lleno de maldad, Yahweh está reinando hoy, y que nada escapa de su soberanía. Yahweh reina hoy y nos invita a cambiar nuestro modo de vida, a ser ciudadanos de este reino, a ser como Él es. Yahweh ha sido proclamado Rey, es el tema general de los Salmos del 95 al 100, si es lo que estamos viendo ahorita, desde el 95 hasta el 100, Yahweh se proclama Rey. Este Salmo nos está invitando a celebrar el establecimiento del perfecto reino de Dios. Recordemos, Charles Spurgeon dice sobre este salmo: Yahweh reina es el santo y seña de este salmo, es esencia de la proclamación del Evangelio y el fundamento del Evangelio. Jesús ha venido y se le ha dado todo el poder en la tierra y en el cielo, y a los hombres se les manda fe obediente. Y Agustín dice: el que se halló delante del juez, el que recibió los golpes, el que fue azotado, a quienes escupieron y a quienes coronaron de espinas, el que fue golpeado a puñetazos, el que fue enterrado, él mismo resucitó de los muertos. El Señor reina, que los reinos se agiten en su furor, tanto como quieran. Pues ¿quién puede hacer
¿Qué le pueden hacer el Rey de los Reinos? ¿Qué le pueden hacer al Señor de Señores, al Creador de todos los mundos? Recordemos también que no se identifica el autor de este salmo, aunque muchos han dicho que se trata de David, pues no es algo que se pueda asegurar. Esto es un salmo muy interesante porque está hecho como con pedazos de otros salmos y de otras referencias al Antiguo Testamento, pero poéticamente es muy estilizado en el arte hebreo, algo que nosotros no podemos ver con claridad a causa de la traducción, tendríamos que verlo en el idioma original. Entonces, primero dice, Salmo 97:7, es donde vamos a partir. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorian en ídolos, póstrense a él todos los dioses. Yahweh reina hoy, Yahweh reina hoy, avergüéncense de los ídolos. En primer lugar, de la idolatría de los otros o de las personas. Esta parte también correspondería a la vez pasada, al cumplimiento escatológico del reino de Dios, pero quise guardarlo para el día de hoy. Llegará el día, y está muy cerca, en el que todos aquellos que se postran a adorar, a servir y a alabar imágenes talladas se den cuenta de lo ridículo que es esto. Cuando vean con sus propios ojos que sus ídolos no son nada al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no les quedará más que avergonzarse. Dice Salmo 115, del 4 al 7, si lo quiere buscar. Salmo 115, del 4 al 7. Salmo 115, 4 al 7. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Hace unos años acompañé a un familiar a Tonalá. Él quería comprar pues algunos recuerditos de aquí de Tonalá y me dijo que quería comprar una figurita que vendían en aquel lugar. Pues yo no sabía exactamente a qué se refería, y ya cuando llegamos allá pues me di cuenta que se quería comprar un santo entre comillas, pero me pareció muy chistosa esa experiencia, por así decirlo, porque fuimos y preguntamos en todos los puestos cuánto costaba, pues estaba buscando el más barato, ¿verdad? Por fin se decidió en comprar uno, más o menos, no recuerdo cuánto le costó, pero creo que 20 pesos, una figura de más o menos 20 centímetros, y pues como estaba muy barata era de yeso. Se veía que el molde con el que ya lo habían hecho estaba muy gastado porque ya estaba medio feo, y pues medio pintado con pintura acrílica. Por 10 pesos más se hubiera llevado el que tenía diamantina, pero pues no se fue todo. Entonces, pues soy de una familia humilde, entonces no le alcanzó para más. Pero lo que no cabe en mi cabeza es como luego esa misma estatuilla la tiene en su casa, en un pequeño altar, donde se le arrodilla, le pone flores, le deja ofrendas, le pide, le habla. Es ridículo. Como es algo que le costó bien barato y luego se pone ahí a postrárselo con su perdón, pero sigue siendo muy ridículo. La traducción Kadosh en el 97:7 dice: todos los que adoran imágenes serán avergonzados, aquellos que se jactan en sus ídolos inservibles. Póstrense a él todos los dioses, que todos los poderosos lo adoren a él. Y la Nueva Traducción Viviente dice: los que rinden culto a los ídolos quedan deshonrados, todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Y antes de seguir, no sé si les llama la atención esto. ¿Qué quiere decir eso de dioses? ¿No que hay un solo Dios? ¿No que los dioses de las naciones son nada? ¿O a qué se refiere esto de los dioses? Bueno, pues investigué, la palabra utilizada aquí es Elohim,
Elohim. Y este no es uno de los nombres de Dios, como muchas personas dicen ahí, pues una mala enseñanza que se ha dicho que se trata de un nombre de Dios. No es nombre de Dios. Elohim significa, según el diccionario Strong, dioses en sentido ordinario, pero específicamente se usa para el Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Entonces es usado para hablar específicamente del Dios Supremo, pero también se usa para designar a ídolos o a los ángeles, por lo que hay dos posibilidades aquí, que se esté refiriendo a dioses falsos que no son nada, que son invenciones de la mente de los hombres como Zeus, Atenea, Vishnu, Thor, el de los Avengers, o etc. Pero la segunda posibilidad, que creo que es la correcta y también la más triste y terrible, es que se refiere a los ángeles. Y no a los ángeles que están en este momento en el cielo alabando a Dios, sino a los ángeles caídos. Por lo que detrás de estos dioses que el mundo tiene, esos dioses de plata, de oro, madera, o para los pobres de yeso, están representando la presencia y la adoración de demonios, espíritus y espíritus inmundos. Algo muy feo, muy horrible. Es por eso que incluso muchos de ellos pueden hacer milagros. Otros se han llegado a mover y otras manifestaciones sobrenaturales que es tremendo. Sin embargo, sobre todos ellos, Dios reina, Yahweh reina, y algún día esos mismos demonios también van a darle la adoración a Dios. Póstrense a Él todos los Elohim, dice entonces. Pero también es muy fácil decir, la idolatría, mi primo, mi amigo, o el mundo que está perdido con sus ídolos, pero también hay que cuidarnos de la idolatría en nosotros, en nuestros propios corazones también está presente, y está presente cuando no le damos el lugar a Dios que se merece. Dios tiene que ser el centro de tu adoración, de tu vida, tiene que ser lo más importante, lo más hermoso, tiene que ser tu rey, y tú tienes que obedecerlo como el ser soberano. Cualquier cosa menos que eso es idolatría. Cualquier cosa, aún algo bueno. Incluso hay quienes tienen a la Biblia antes que Dios, y eso es bibliolatría. No sé si han escuchado eso. Tenemos que tener cuidado. Es Dios quien merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración y sumisión. Les comentaba, por ejemplo, el domingo pasado que jugó México, que por cierto ayer ganamos. Espero no digan amén, pero bueno. Les comentaba que muchas congregaciones, cuando pasa que va a jugar México, aplazan el culto de la mañana y lo ponen a la tarde. Y bueno, para poder cumplir algo con Dios, ¿no? Y no quiero hablar mal de esas congregaciones, tengo amigos que han hecho eso y tampoco estoy satanizando eso, pero la reflexión aquí sería, si Dios es rey, es el primero en mi vida, no vengo al templo para cumplir con Dios, vengo porque Él es rey y merece mi adoración y obediencia, y lo tengo que poner en primer lugar sobre todas las cosas. Menos que eso es menosprecio, menos que eso es menospreciar la obra que ha hecho en la cruz. Cuando tenía como 11 o 12 años, me acuerdo que mi abuelita me regaló un devocional y me dijo que leyera una historia muy interesante de un corredor escocés llamado Eric Liddell. No sé pronunciarlo exactamente, pero así se lee en español. Que fue todo un proceso en las Olimpiadas en París en 1924. Él se entrenó fuertemente para representar en su país en la carrera de los 100 metros. Pero pasó algo bastante inusual. No sé si alguien ha escuchado sobre esta historia. El día de la competencia cayó en domingo. Entonces, como Eric era cristiano, ¿qué creen? ¿Corrió y ganó? Pues no. Se negó rotundamente a asistir a la competencia porque era el día del Señor. Se negó rotundamente a asistir a la competencia porque era el día del Señor.
Él había entrenado toda su vida profesionalmente hablando para correr esa carrera de 100 metros. Pero como cayó en domingo, prefirió ir a la iglesia y se le pudo ver en ese domingo en una iglesia cristiana en París, tempranito, alabando a Dios. Estaba representando a su país y no le importó. Prefirió ir a la iglesia. ¿Se imaginan las críticas que tuvo y todas las personas de su mismo país, de Escocia, que le estaban molestos, sus entrenadores, sus amigos, compatriotas, compañeros de competencia? Aún, incluso también calificó para la carrera de relevos, iba a decir el rebeldes, pero cayó también en domingo y dijo, no, tampoco participó. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo es posible? Mi abuelita está loca. Este señor se pasó de religioso, ¿no creen? A ver, ¿qué le costaba ir a la competencia y en la mañana y en la tarde reponer el culto? O incluso hacer un culto muy temprano en la madrugada y ir a la competencia, ganar y bueno, ya cumplió con Dios. ¿No es un buen plan? ¿No hubiera sido una excelente idea? ¿O que acaso Dios estaba en contra de que el muchacho corriera? Solo era un día de faltar a la iglesia, no había mucho problema, ¿no creen? Podía reponerlo el lunes o dedicarle todo el día martes o toda la semana después de haber ganado el oro. Y es que ese no es el punto. Yo no entendía que el punto no es que pudiera ir al culto en la tarde o correr en la mañana. Creo que sí podía hacerlo, pero él tiene un rey soberano. Él estaba respetando a su rey soberano. Él estaba dándole la adoración primero a Dios. Él estaba poniendo a Dios antes que todas las cosas, reconociéndolo como rey. Y muchos dirán, bueno, entonces dices que si estoy de vacaciones, tengo que regresar de mis vacaciones el domingo y venir a la iglesia y luego ya no puedo volver a mis vacaciones. O nunca faltar a la iglesia. Pues no, el punto es que reconozcamos a Dios como Rey y le demos el lugar que merece. Que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas y que no seamos idólatras. No es que tenga que ser a fuerzas todos los domingos estar, es que tú reconozcas quién es el Rey, quién es el soberano de tu vida. El hermano Eric, el que le estaba corriendo, no corrió la prueba de los 100 metros para la que se había preparado, ni tampoco la carrera de relevos, pero al final también calificó para la prueba de los 400 metros, obviamente más pesada, de más resistencia, algo que él no se había preparado. Pero recorrió los 400 metros en 47.6 segundos, estableciendo un récord mundial. El competidor más cercano a él se distanciaba por 5 yardas. Ganó la medalla de oro, pero lo más importante, honró a Dios. ¿Es Dios lo más importante en tu vida? ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Salmo 97, 8, 9 y 10b. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Yahweh, se gozaron por tus juicios. 9. Porque tú, Yahweh, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y el 10, segunda parte, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Yahweh reina hoy, alégrate y adora al Señor. Vamos a ir rápidamente al Salmo 126, del 1 al 3. Salmo 126, del 1 al 3. Salmo 126, 1 al 3. Dice, cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Hay muchas razones por las que debemos estar alegres y agradecer a Dios en adoración. Simplemente porque nos amó primero y nos reveló su salvación. Pero también, primero, porque sus juicios son justos. Gracias a Dios que Él es justo y un día pagará la maldad que la gente ha hecho, y también a los que hemos sido justificados nos dará la vida eterna juntamente con Él. Y porque nos guarda y nos libra. No importa quién venga en contra de nosotros, siempre Él nos guarda. Hay por ahí un dicho que se me hace aceptable, lo he visto en el camión. Dice: no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. No le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios. Pero esto no aplica a todas las personas, lo ponen ahí en el camión, pero no aplica a todas las personas. El Salmo dice: Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. La pregunta aquí sería: ¿estás formando parte del pueblo santo de Dios, apartado? ¿Eres santo? Y ya saben que no me refiero al sentido coloquial que le dan a esta palabra. Me refiero a: ¿estás procurando apartarte y mantenerte apartado del pecado para Dios? Perdónenme, pero hoy dejaré estos dos incisos porque quiero enfocarme en el tercer punto del bosquejo, que es donde Dios también ha hablado mucho en mi vida. El tercer punto dice: Yahweh reina, odia el pecado. En el Salmo 97:10, la primera parte dice: los que aman a Yahweh, aborreced el mal. Los que aman a Yahweh, aborreced el mal. La traducción Kadosh israelita mesiánica dice: tú que amas a Yahweh, odias el mal. En la NTV dice: ustedes los que aman al Señor, odien el mal. La palabra aquí, odiar o aborrecer, en el original es sané, que significa aborrecer, aborrecedor, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiar, odioso. Si somos hijos de nuestro Padre Celestial, discípulos de nuestro Maestro Jesús, guiados por el Espíritu Santo y súbditos del gran Rey de Reyes, esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que amar lo que Él ama, pero también odiar y despreciar lo que Él odia y desprecia. Es interesante, ¿no? Mucho hemos oído y sabemos y hablamos de lo que Dios nos manda amar. Y es exactamente lo que tenemos que hacer, pero aquí también nos manda odiar, despreciar, aborrecer, estar en enemistad, pero con el pecado, ser completamente contrarios al pecado. Pero todo este odio y menosprecio hacia el pecado no es algo sentimental, así de que yo odio el pecado, lo menosprecio, rata de dos patas. No, es un desprecio que te tiene que mover a la acción. Es un odio que tiene que ser completamente contrario a cualquier manifestación del pecado. No es un odio sentimental, es un odio que te lleva a ir en contra del pecado. En otros, ¿cómo reaccionas tú al pecado de los demás? ¿Cómo reaccionas tú al pecado de los otros? Y no estoy diciendo que los odies o desprecies a la humanidad. Estoy hablando de cómo reaccionas al pecado de los demás. ¿Estás tan naturalizado y acostumbrado que ya ni te inmutas? Puedes estar con tus amigos en una fiesta y ellos contando sus chistes de doble sentido, inmoralidades, y tú ni siquiera te inmutas. Es más, hasta te ríes con ellos. En la escuela, me acuerdo,
que una de mis materias favoritas fue anatomía. Antes de entrar a la facultad ni siquiera podía ver la sangre, me mareaba y me aterraba, no sé, me temblaba. Pero, pues en anatomía nos poníamos ahí en el anfiteatro a ver muertos y destriparlos. Y obviamente duré 3 meses, más o menos como 3 meses, sin poder probar carne, porque veía el bistec y me acordaba del muerto. No, al principio sí fue muy pesado, no podía ni tragarlo porque me acordaba, y luego mi mamá se desesperaba porque decía, mira, esta es una vena en la poneurosis y así. No, le estás dando el nombre a la carne y cómetela, me decía. Pero bueno, después de mucho tiempo, ya sea por el hambre o por la necesidad, pues me acostumbré. Me acuerdo que luego estaba comiendo con una mano y estudiando anatomía con las fotos y todo del otro, y como si nada. Literalmente, bueno, no, podría decirse que casi comía arriba del muerto, no literalmente, pero sí salía de las prácticas y ya me iba a comer, como si nada. Llegó un momento en que me acostumbré y ahora me pueden hablar de muertos y de sangre y de destripados cuando estoy comiendo y no pasa nada. Hay gente que no puede hacer eso, pero bueno. ¿Te has acostumbrado al pecado del mundo? ¿Al pecado de tus amigos? ¿Al pecado de tu familia? ¿Al pecado de tu esposa? ¿O al pecado de tus hijos? Y otra más, el jueves estaba por acá estudiando este salmo, y en la congregación de mis papás pues los jueves tienen un estudio por las noches. Yo pues para pasar un rato con la familia pues los acompaño, y no está muy lejos de aquí, así que me voy caminando. Y me gusta pues caminar por la colonia, trato de conocerla y ver a los niños, observar los adolescentes, pues son mi área. Trato de orar por ellos y aprovecho para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tú quieres que hagamos para anunciarles tu palabra? ¿Qué es lo que podemos hacer para llegar a esta nuestra comunidad? ¿Cómo impactarla? ¿Cómo cambiar sus tristezas y cómo cambiar sus cargas por tu amor? Y este jueves tomé una ruta nueva, nunca había pasado por ahí, y pues ya saben que aquí en Zapopan parece un laberinto, no sé qué se le ocurrió, y luego yo soy bien despistado, entonces me pierdo muy fácilmente. Gracias a Dios que inventaron una aplicación para ver las calles, y ya le puse ahí la iglesia de mis papás y ya me dio como si tuviera carro, pero iba en el Dodge patas. Entonces, pero me llamó mucho la atención porque era como las 9 de la noche, ya estaba todo oscuro y me encontré en un lugar, de repente así encontré un lugar que decía arriba bar, con unas letras muy feas y despintadas, ya muy viejas, y era una especie de local. En la pura esquina derecha estaba una prostituta parada, ahí pues esperando su clientela. Pero el local estaba la puerta amplia y había como un tablón que nada más dejaba una puertita chiquita. Pero al pasar por ahí, lo más triste, lo que me impactó, lo que realmente me indignó, fue que a través de la puertita, como queriendo ver para adentro, estaban 3 niños entre 10 y 12 años, con sus uniformes todavía de la escuela y sus mochilas, asomándose de la puerta, queriendo ver ahí el show gratis. Y había más gente alrededor mío, nadie les dijo nada. La prostituta de vez en cuando se les quedaba viendo, pero tampoco les dijo nada. Una familia que estaba pasando casi al mismo tiempo que yo, tampoco hizo nada. El pecado ya está acostumbrado en nuestra sociedad, forma parte de nuestro entorno. Y en ese tiempo, de repente reaccioné y dije, pues los voy a regañar, ¿no, chiquillos vagos? Y ya cuando me iba yo a regañarlos, de repente echaron a correr, pero no sin antes decir un montón de groserías y la mayoría de carácter sexual. Entonces, qué triste, qué indignante, qué aberrante es el pecado.
tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar, tenemos que levantarnos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El mundo se está perdiendo. ¿En dónde está tu odio por el pecado? ¿En dónde está tu odio por el pecado? Apocalipsis 2:2, no lo busquen si quieren. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Juan 2, del 13 al 17, ese sí si quieren buscarlo, Juan 2, del 13 al 17, Juan 2, 13 al 17, nos habla de lo que hizo Cristo mismo en respuesta a su indignación al pecado. Juan 2, 13 al 17, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. No solamente indignó a Jesús el pecado que se estaba llevando ahí a cabo, sino que fue movido a una acción, a la acción de removerlo. Pero también es cierto, y de nuevo es muy fácil volver a ver a los demás. Tenemos que odiar también el pecado en nosotros, en ti. Si no hay conciencia de pecado, no puede haber un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento tiene que traer como consecuencia también que odies tu pecado. Tenemos que sentir dolor, vergüenza, un profundo odio y malestar, indignación, asco por nuestro pecado. No sé, estaba buscando una forma de ilustrar esto y me acordé de que hace unos días Miqueas me ofreció un mango y a mí no me gustan los mangos. Entonces, pues, por mi dieta, tengo una dieta especial, aunque no lo parezca. Me prohibieron comer frutas dulces, y una de las frutas muy dulces son los mangos. Entonces yo dije: pues qué fácil, de todas maneras no me gustan. Entonces, fácil, no como mango, me lo prohíben, no me gusta, no caigo en él. Pero luego me di cuenta que no es nada más algo que no te guste, es algo que odias. Odiar es más allá de no gustarte, es algo asqueroso, es algo horrible. No sé si alguna vez han comido algo que les haga daño en el estómago y que les dé un malestar, una enfermedad gástrica muy fuerte. Ustedes saben a qué me refiero. Por 3 días están ahí en la casa y dicen: les vuelven a ofrecer esa cosa con la que esa comida con la que se indigistaron y se enfermaron. ¿Les gustaría volvérsela a comer? Yo, cuando nomás me lo ofrecen y lo huelo, de repente, se me hace asqueroso, se me hace horrible, no puedo ni siquiera ver. Pues así nosotros tenemos que ser con el pecado. Sabemos que te hace daño, sabemos que es destructivo. Tienes que llegar a ese punto de ni siquiera voltearlo a ver, de ser asqueroso, de ser totalmente, de odiarlo, de desecharlo, de ni siquiera voltearlo a ver. Dice: no vas a poder dar un testimonio eficaz afuera si tú no detestas tu propio pecado, y no podrás anhelar, no podrás llegar a las cosas celestiales y ver las cosas espirituales si tú antes no detestas tu propio pecado. Hay un pensamiento que encontré aquí, teológico, dice: nunca seremos más preciosos a los ojos de Dios que cuando reconocemos que somos leprosos espirituales ante nuestros propios ojos.
Otra vez dice, nunca seremos más preciosos ante los ojos de Dios que cuando reconocemos que somos leprosos espirituales ante nuestros propios ojos. Proverbios 8:13, si quieren no lo busque, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrece. Dos evidencias para que te dicen que estás odiando el pecado. La primera es cuando es el alma la que detesta el pecado y no solamente tu lengua. Cuando es el alma la que detesta el pecado y no solamente la lengua. Por ejemplo, en el versículo anterior decía, aborrezco la boca perversa. La boca perversa es la que miente también. Aborreces también. Puedes aborrecer, por ejemplo, una mujer adúltera que, no sé, dejó a su marido, se fue con otros hombres, etc. Pero aborreces también tu propio pecado. Aborreces cuando tú estás en chisme. Aborreces cuando tú estás mintiendo. Porque las dos cosas son pecado y son aborrecibles a los ojos de Dios. Lucas 18, del 9 al 4. Lucas 18, del 9 al 4. Lucas 18, del 9 al 4. Es una comparación ahí, una parábola muy famosa. Lucas 18, del 9 al 4. Del 9 al 14, perdón. Ya estoy como Peña Nieto. 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué estaba pasando aquí? El publicano estaba reconociendo realmente su pecado y estaba viendo que era lo que no le dejaba estar con Dios. Estaba aborreciendo, estaba queriendo quitarse ese pecado, mientras que el otro se enaltecía. Tienes que ver primero tu alma que deteste tu pecado y no solamente la lengua, que no sea, sí, yo odio el pecado, yo la detesto, pero lo sigues cometiendo o sigues cometiendo otros pecados. Y 2, cuando llegamos a detestar todos los pecados y no solamente algunos, cuando llegamos a detestar todos los pecados y no solamente algunos. Señor, permítenos sentir odio, rechazo, asco por el pecado. Salmo 119, 102 al 104 dice: no me aparté de los juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Era lo que le comentaba. Puedes decir, no, es que es un borracho, es un idólatra, allá violadores, asesinos, pero también tienes que odiar tu pecado, que puedes decir, es poco, nomás me robo el internet del vecino. También es un pecado y también tienes que odiarlo. O por ejemplo,
Algo más común. ¿Qué pasa cuando en nuestras casas estamos viendo una película y de repente, ya de hecho en todas las películas, prácticamente escenas de sexo, escenas sexuales, sigues viendo como si nada, sí, qué bien, se quieren. La otra vez estaba mi mamá también viendo una película y era de una muchacha que le era infiel a su esposo con otro, pero como se amaban, ¡ay, qué romántico! ¿Te indigna saber ese tipo de cosas? ¿Realmente odias ver eso y dices, le adelantas o le apagas? O ya te da igual, sí, es lo que siempre pasa, es lo que siempre sucede, es con lo que la sazonan ya en Hollywood. Y por último, para cerrar, cuatro recomendaciones o 4 formas de cómo aborrecer el pecado. ¿Cómo aborrecer el pecado? ¿Cómo le hago para aborrecer el pecado? La primera, considera el origen del pecado, de dónde proviene. Considera el origen del pecado, de dónde proviene. Primera de Juan 3, 8 y 9. Primera de Juan 3, 8 y 9. Primera de Juan 3, 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿De dónde viene el pecado? ¿O de dónde lo imitamos? Podría decirse. Sí viene de nuestro pecado, de nuestro corazón pecaminoso, pero es el diablo el que nos lo heredó. Él es el que, si tú practicas el pecado, si tú estás en pecado, dice la Biblia que entonces eres el hijo del diablo. Y aquí la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios todo aquel que no practica el pecado. En pocas palabras, si no odias el pecado, pues ha de ser porque tienes un papá con cuernito, o no sé, considéralo. 2, considera las consecuencias que mi pecado le produce al Señor. Considera las consecuencias que mi pecado le produce al Señor. ¿Cómo se siente Dios cuando uno de sus hijos peca? Puedes estar pecando, de hecho pecas, conscientemente, no es de que, me llevé y solito me puse. No, conscientemente pecamos. Ahora que estamos en Cristo, tenemos ese poder para decir, no peco, para decidir pecar. Antes que estábamos en el mundo, pues estábamos muertos en delitos y pecados, y pecábamos porque era nuestra naturaleza. Pero ahora que estamos en Cristo, tienes ese poder de decirle al pecado, no. Sin embargo, cuando tú pecas, deshonras al Señor, desprecias al Señor, devalúas la obra del Señor, ofendemos a Dios y lo molestamos. Ofendemos a Dios, desprecia su obra maravillosa en la cruz. 3, compara el pecado con otros males y siempre resulta que el pecado es más aterrador. Por ejemplo, enfermedades. ¿Qué es peor? ¿La enfermedad, estar enfermo o estar en pecado? Pecado. ¿Qué es peor? ¿Estar en pobreza o en pecado? Pecado. ¿Qué es peor? ¿La muerte o estar en pecado? Pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la muerte espiritual, porque el pecado produce males y aflicciones. Es el que produce esos males y esas aflicciones. Y 4. Sí, considera por un momento las consecuencias que el pecado produce en tu vida. 4. Considera por un momento las consecuencias que el pecado produce en tu vida. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y no nada más para ti, sino también para los que te rodean. Considera si ese rato ese permiso que te das al pecar vale la pena
a dañar a tu familia, a dañarte a ti, a dañar tu relación con Dios, considéralo. Y conclusión, primero, ¿le estás dando el lugar a Dios sobre todas las cosas? ¿El lugar que se merece? ¿Le estás dando el lugar a Dios sobre todas las cosas? ¿O te inclinas por la idolatría? 2. ¿Estás viviendo como un ciudadano santo y digno del reino de Dios? ¿Estás viviendo como un ciudadano santo y digno del reino de Dios? Y la última, odias el pecado, lo aborreces y estás tomando cartas en el asunto para eliminarlo por completo de tu vida y de tu entorno. Odias el pecado, lo aborreces y estás tomando cartas en el asunto para eliminarlo por completo de tu vida y de tu entorno. Considera esas preguntas. Y como conclusión también quiero mencionar solamente la última parte del Salmo 97, versículo 11 y 12. Lo último como conclusión de lo que alguien que ha venido ya a ser parte de Cristo, a ser parte del pueblo de Dios, puede esperar. Dice: luz está sembrada para el justo, para nosotros, y alegría para los rectos de corazón. Alegría para los rectos de corazón. Alegraos, alegraos, justos en Yahweh, y alabad la memoria de su santidad. Gracias.